Me divorció a los 50 y mudó a su nueva esposa a nuestra casa. Me dijo que era demasiado vieja, demasiado aburrida, que después de 25 años necesitaba a alguien más animado. Luego me entregó los papeles del divorcio, se casó con su amante y la mudó a la casa por la que yo pagué. Ellos pensaron que me iría tranquilamente, que simplemente me desvanecería. Pero olvidaron una cosa. La casa nunca fue solo suya, y yo aún tenía las escrituras. Antes de empezar, solo quiero agradecerles por tomarse el tiempo de escuchar mi historia. Si se sienten cómodos, díganme desde dónde me escuchan y qué hora es donde se encuentran. Ahora, déjenme contarles lo que realmente sucedió. Tenía 50 años cuando Greg me dijo que quería el divorcio. Estábamos sentados en la misma mesa de la cocina donde yo solía empacarle los almuerzos, organizar nuestras cuentas y ayudar a Darius con sus tareas. Ni siquiera podía mirarme a los ojos, solo se quedó mirando el vapor que salía de su café y dijo: «Ela, creo que nos hemos superado el uno al otro». ¿Superado? Como si yo fuera un abrigo viejo que ya no quería usar. Llevábamos 27 años casados. Renuncié a mi ascenso en el banco cuando nació Darius porque el horario de Greg era inestable y alguien tenía que quedarse en casa. Yo manejaba el hogar, cocinaba, limpiaba, mantenía nuestras finanzas equilibradas. Cuidé a su madre enferma durante casi 2 años sin quejarme. No pedía el mundo, solo un poco de respeto, un poco de lealtad. En cambio, recibí papeles de divorcio un martes y el silencio el miércoles. Para finales de mes, se mudó. Dijo que necesitaba espacio. Más tarde descubrí que no se mudó a un apartamento o un hotel. Se mudó con ella. Bridget, la mujer que me había presentado hacía 2 años como una compañera de contabilidad. Tenía 34 años, la misma edad que nuestro hijo. Greg ni siquiera tuvo la decencia de mantenerlo en secreto. En cuestión de semanas, estaban publicando fotos de vacaciones, sonriendo en playas, bebiendo vino en Napa. Mientras tanto, yo estaba sola en la casa que construí de la nada, sentada en muebles que yo misma elegí, mirando sillas vacías. Darius trató de mantenerse neutral. Pobre chico. Tenía 25 años, pero seguía atrapado en el medio. «No quiero tomar partido», me dijo. Le dije: «No tienes que hacerlo. Ya sé dónde está cada uno». Entonces, una mañana, recibí una carta por correo. No de Greg, sino de Bridget. Estaba impresa en papel rosa, como una invitación a un baby shower, y decía: «Estimada Elaine, por favor, programe un horario para recoger el resto de sus pertenencias. Greg y yo nos estamos instalando y preferimos comenzar este nuevo capítulo sin interrupciones. Las mañanas son lo mejor. Atentamente, Bridget Foster». Bridget Foster. Ella tomó mi apellido, se mudó a mi casa y tuvo la desfachatez de llamarme interrupción. Me senté de nuevo en esa mesa y miré la carta durante mucho tiempo. Mi té se había enfriado, pero ni siquiera lo había notado. Mis manos temblaban, no de tristeza sino de rabia. Esa casa era mía. La compramos juntos, pero fui yo quien la encontró. La que dio el pago inicial después de trabajar doble turno en el banco. Mi nombre seguía en la hipoteca. Greg nunca refinanció. Dijo que era demasiado problema. Bueno, ese problema estaba a punto de convertirse en un verdadero lío. Levanté el teléfono y llamé a mi amiga más antigua, Mónica. Había sido abogada durante casi 20 años y me conocía mejor que nadie. Cuando le expliqué la situación, se quedó en silencio. Luego dijo: «¿Todavía tienes tu nombre en las escrituras?» «Sí», le dije. «Nunca lo cambió». «¿Y nunca te compró tu mitad?» «No, Elaine», dijo lentamente. «Todavía eres legalmente dueña de la mitad de esa casa», parpadeé. «¿Qué significa eso?» «Significa que no tienes que pedir nada. Puedes solicitar lo que se llama una acción de partición. Puedes forzar una venta o puedes hacer que te paguen». Al principio no dije nada. Luego pregunté: «¿Tendrán que irse si no pueden pagarme?» Mónica dijo: «Sí, lo harán». Miré por la ventana las rosas que planté la primavera pasada. Estaban floreciendo de nuevo como si nada hubiera cambiado. Dije: «Hazlo». Greg me llamó 2 días después, lleno de orgullo y falsa preocupación. «Ela, ¿en serio contrataste un abogado?» «Sí». «¿Por qué? ¿Qué sentido tiene hacer esto más difícil de lo que tiene que ser? Ya lo hiciste difícil». Dije: «Solo estoy devolviendo el favor». Trató de hacerme sentir culpable, como siempre. Me dijo que estaba amargada, que necesitaba seguir adelante, que Bridget no se sentía cómoda conmigo cerca.
No levanté la voz, solo dije, entonces quizás ella no debería vivir en una casa que todavía tiene mi nombre en el título. Colgó, pero no había terminado. Bridget me envió un correo electrónico de nuevo, esta vez con una actitud. Dijo que me estaba avergonzando y que debería dejar que la gente más joven fuera feliz. Dijo, Greg se merecía un nuevo comienzo, y yo me aferraba a un matrimonio que murió hace años. No respondí. En cambio, volví a llamar a Mónica y dije, subamos la temperatura. Presentamos los documentos judiciales oficiales. La petición era limpia, impecable e inquebrantable. No estaba haciendo ruido, estaba tomando medidas. Greg no lo vio venir, y ella tampoco. Mónica me dijo que me mantuviera en silencio, que dejara que el sistema judicial hablara por mí, pero cuando entré en el camino de entrada que solía ser mío y vi el BMW blanco de Bridget estacionado en mi lugar, no estaba allí para armar un escándalo, estaba allí para recoger mis últimas cosas, como sugería su pequeña carta rosa. Excepto que no llamé a la puerta. Usé mi llave, la que Greg olvidó que todavía tenía porque nunca se molestó en cambiar las cerraduras. Abrí la puerta y entré en mi propia sala de estar. El sofá era el mismo, pero todo lo demás se sentía extraño. Las paredes eran ahora de un beige pálido que parecía el vestíbulo de un hotel. Mis fotos familiares habían desaparecido, reemplazadas por frases enmarcadas como «solo buenas vibras» y «el amor gana». Parecía que Pinterest había vomitado sobre mis recuerdos. Entré en la cocina. Ella había reorganizado todo. Mi especiero había desaparecido. El frasco de vidrio que una vez contenía mis bolsitas de té ahora tenía paletas orgánicas. Pude sentir algo apretándose en mi pecho. No tristeza, sino un fuego que se encendía en mi estómago. Bridget bajó las escaleras con una de las viejas camisetas de Greg. Se detuvo en seco cuando me vio. «¿Qué haces aquí?», preguntó. «Vine a buscar mis cosas», dije, levantando el correo electrónico que me envió. «Se supone que debes programar 1 hora», espetó ella. «Ahora tenemos reglas, límites». Pasé junto a ella tranquila y despacio. «Bueno, cariño, mientras mi nombre siga en esta casa iré y vendré como me plazca». Su rostro se sonrojó. «Greg se enterará de esto». «Bien», le dije. Él debería haber sido quien me saludara. Empaqué en silencio. Unas pocas cajas, algunos libros, un collar de mi madre. No necesitaba llevar mucho. Ya había decidido que nunca más viviría en esa casa. No porque no pudiera, sino porque no les daría la satisfacción de pensar que me habían echado. Bridget me siguió como una sombra, con los brazos cruzados, los ojos en blanco, susurró entre dientes. «Patética». Me detuve en seco. «¿Disculpa?» Enderezó la espalda como si fuera a encararme. «No pudiste retener a tu marido, así que ahora estás jugando a juegos mezquinos. Estás celosa porque él quería a alguien mejor». No levanté la voz. No me inmuté. Solo dije, «Lo mejor no dura, y no estoy jugando, solo estoy reclamando lo que es mío». Luego me fui. Esa noche, Mónica llamó para decirme que la documentación había sido procesada. El tribunal había aceptado la acción de partición. Greg y Bridget serían notificados oficialmente a la mañana siguiente. «¿Quieres entregárselo tú misma?», preguntó. «No», le dije. «Que el sistema los golpee». Al día siguiente, Greg me llamó 4 veces. No contesté. Me dejó un mensaje de voz. «Ella, ¿qué estás haciendo? Esto es una locura. ¿Nos estás obligando a vender la casa después de todo lo que he hecho por ti?» Me reía a carcajadas. Todo lo que él había hecho por mí. Fui yo quien sacrificó ascensos. Se quedó durante los despidos. Cocinó cada comida. Pagó la mitad de las facturas. Yo no me fui. Él lo hizo. Intentó llamarme de nuevo al día siguiente, así que lo ignoré. Al tercer día contesté. «Elaine, necesitamos hablar». «Entonces, habla. ¿Por qué haces esto? ¿Te refieres a forzar la venta de una casa que todavía poseo legalmente? Sabes que no podemos pagarte ahora mismo». Entonces, quizás deberías haber pensado en eso antes de mudarla a ella. Su tono cambió, suave como el hombre que una vez conocí. «Elaine, no necesitas este tipo de estrés». «No», le dije, «tú no lo necesitas, pero tú te lo buscaste». Luego colgué. 2 días después, Bridget llamó. No envió un mensaje de texto. Llamó. Estaba llorando. «Nos estás arruinando», sollozó. «Nos estás humillando. Por favor, Elaine, compórtate como una mujer». Hice una pausa. Ser una mujer significa saber tu valor, y estoy harta de encogerme por cualquiera de los dos. Luego la bloqueé. A partir de ese momento no dije una palabra. Dejé que Mónica hiciera el trabajo y que el papeleo hiciera el corte. Greg y Bridget contrataron un abogado. Intentaron impugnar la partición. No funcionó. El juez miró las escrituras, la hipoteca y dijo las palabras mágicas.
La señorita Foster sigue siendo copropietaria legal. A menos que las partes acuerden una compra privada, la propiedad debe ser vendida. Mónica me sonrió en la corte. Yo no le devolví la sonrisa. Todavía estaba observando, todavía esperando. La venganza aún no estaba completa. Todavía tenían llaves, todavía tenía una cocina, todavía tenía calefacción. Pero no, también tenía una fecha límite. 60 días para comprarme o irse. Y yo ya sabía que no pueden hacer ninguna de las dos cosas. Bridget no estaba trabajando. El salario de Greg no había cambiado. Y ahora tenían honorarios legales además de los pagos de la hipoteca. Una mañana pasé por la casa y vi un letrero de "Se vende" por el propietario en el jardín. Estaban intentando manejarlo ellos mismos. Evitar los honorarios de la gente, quizás apresurar una venta, pero el mercado era difícil y el karma no tiene favoritos. Me senté en la mesa de mi cocina, mi nueva mesa en mi pequeño pero tranquilo alquiler, y encendí una vela. No por ellos, por mí. Porque esto no se trataba de destrucción, se trataba de restauración. Y estaban a punto de descubrir lo que se siente al ser borrado de algo que creías poseer. Bridget comenzó a publicar frases vagas en Facebook. Algunas mujeres no saben cuándo soltar. La amargura te pudrirá el alma. Los comentarios eran pasivo-agresivos, llenos de selfies posadas y lágrimas filtradas. Pero yo no buscaba piedad. No me interesaba lo que ella llamaba energía curativa. Esto no era una guerra espiritual. Esto era legal. Para la tercera semana, el letrero de "Se vende" había desaparecido del jardín, reemplazado por un cartel limpio y profesionalmente impreso que decía: "Ahora en lista". Reconocí el nombre de la gente. Mónica había hecho algunas llamadas. No íbamos a permitirles que se salieran con la suya a bajo precio. Si iban a vender la casa, tenía que ser a un valor justo de mercado, sin transferencias turbias por debajo de la mesa, sin tratos secretos al primo de Bridget o al amigo golfista de Greg. Esto era una separación limpia, lo que significaba que tenían que trabajar con nosotros. Greg me envió un mensaje de texto de nuevo. Esta vez no estaba enojado. Necesitamos hablar sobre la puesta en escena. No respondí. Lo intentó de nuevo. ¿Puedes, por favor, no quitarlo todo? Bridget se siente muy expuesta en este momento. Casi respondí. Ella no se sentía expuesta cuando usaba la camiseta de mi esposo y me dijo que era patética, pero respiré hondo y se lo pasé a Mónica. Ella se encargó de todo con el agente inmobiliario. No necesitaba volver a pisar esa casa, y eso fue a propósito. Que sintieran que las paredes se les venían encima, que pasaran por la habitación en la que dormí durante 27 años y se preguntaran qué más no sabían. Para cuando comenzaron las visitas, ya se estaban desmoronando. Bridget llamó a la gente de ventas llorando, preguntando si podía retrasar las visitas hasta que encontraran un nuevo lugar. La gente le recordó amablemente que se trataba de una venta ordenada por el tribunal, no una opción, un requisito. Tenían que mantener el lugar impecable, listo para que extraños entraran y juzgaran sus encimeras. Me enteré por Darius que Greg dormía en el sofá algunas noches, que él y Bridget peleaban constantemente, que él le dijo: "Esto es lo que pasa cuando pinchas a un oso". Yo no era un oso, yo era la escritura. No solo me subestimaron, me malinterpretaron por completo. Yo no era el tipo de mujer que gritaba o lanzaba cosas. Era el tipo de mujer que firmaba documentos con mano firme y esperaba que la tormenta que planté floreciera. A la quinta semana llegó una oferta, precio completo, sin contingencias. El comprador era una pareja joven afroamericana que esperaba su primer hijo. Se enamoraron de la casa de inmediato. Mónica me lo dijo a mí antes que a nadie. Querían un cierre rápido de 2 semanas. Dije: perfecto. Greg me llamó 3 veces ese día. No respondí. Estaba en mi cita de manicura, eligiendo un tono llamado polvo de ladrillo. Me gustó el simbolismo. Más tarde esa noche, revisé mi buzón de voz. Primer mensaje: Elaine, vamos, esto es más grande que nosotros. ¿No quieres hacer esto? Segundo mensaje: ¿de verdad vas a dejar que extraños entren en nuestra casa y borren todo? Tercer mensaje: sé que terminamos mal, pero esto es vengativo. No nos estás dejando nada. Era la primera vez que lo decía en voz alta, como si ahora fueran una unidad, como si su traición hubiera madurado en algo legítimo. Supongo que esa era su manera de decir que Bridget estaba con él en esto, para bien o para mal. Desafortunadamente para ellos, lo que yo les dejaba era lo peor. El día de la inspección final, Greg tuvo que salir de la casa durante 4 horas. Lo sé porque Mónica me dijo que solicitaron una breve extensión para limpiar. Los compradores ya habían programado la mudanza. No quedaba más tiempo. Cuando salieron de esa casa, no eran dueños.
Eran intrusos con llaves que ya no funcionaban. Yo, por mi parte, era $370 con 0 centavos más rica. Greg finalmente rompió su silencio en persona. Se apareció en mi nuevo lugar, una pequeña y tranquila unidad de 2 habitaciones con vista al jardín, y llamó como si todavía tuviera derecho. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. Se veía más pequeño, no más delgado, simplemente encogido, como si la gravedad finalmente hubiera alcanzado sus mentiras. «Vine a preguntarte algo», dijo. Me crucé de brazos. «¿Puedes ayudarnos con el depósito de nuestro nuevo lugar? Nos falta dinero». Lo miré fijamente. «¿Disculpa?» Levantó las manos. «Sé cómo suena, pero no teníamos idea de que llegarías tan lejos. ¿Pensaste que me quedaría callada?» Terminé por él. Asintió. «Nunca has sido del tipo vengativo». «No soy vengativa», dije. «Soy estratégica. Hay una diferencia». Se movió incómodo. «Bridget se está quedando con su hermana. Yo estoy en un hotel en River Park. No pensé que terminaría así». «Tú lo terminaste», le recordé. «Tú tomaste tus decisiones. La mudaste a mi casa antes de que la tinta de nuestro divorcio se secara. Tuvo el descaro de parecer dolido. Estábamos enamorados. El amor no roba. El amor no miente. Y el amor, por supuesto, no me envía una carta en papel rosa pidiéndome que programe la recogida como si fuera una extraña». Bajó la mirada al suelo. Me recosté en el marco de la puerta. «No solo me reemplazaste, Greg, me borraste. Así que yo hice lo mismo». Se quedó allí un segundo, luego asintió lentamente. Sin discutir, sin estallar, solo una silenciosa comprensión, el tipo de silencio que sigue a una verdadera derrota. Cuando se fue, no cerré la puerta de inmediato. Lo vi alejarse. Pensé en los años que pasé encogiéndome para que él pudiera sentirse alto. Pensé en cada vez que me mordí la lengua para que él salvara la cara. Pensé en las noches que lloré en esa casa mientras él trabajaba hasta tarde. Y sonreí, porque a veces la justicia no llega con sirenas o aplausos. A veces llega con una firma en una línea punteada y el sonido de un hombre dándose cuenta de que apostó todo por alguien que ni siquiera leyó la letra. Pequeña. Que ellos descubran a dónde ir después, porque yo ya sabía a dónde me dirigía. Una semana después de que se cerrara la venta, la casa que ayudé a construir se convirtió en un nuevo comienzo para otra persona. No lloré, ni siquiera pasé por allí. Mónica me ofreció almorzar para celebrar y lo hicimos, con bagre y col rizada. Ella brindó conmigo con té dulce y dijo: «Hiciste lo que la mayoría de la gente solo sueña con hacer. Los hiciste sentir lo que ellos te hicieron sentir, impotentes». Asentí, pero por dentro no se trataba solo de venganza. Se trataba de restauración, paz, cierre y, si soy honesta, quizás también un poco de venganza. Greg y Bridget habían desocupado oficialmente la propiedad 2 días antes del cierre. La gente de bienes raíces le dijo a Mónica que la habían dejado limpia pero fría, como una habitación de hotel después de desocuparla. Podía imaginarlo. Bridget tratando de esponjar almohadas mientras maldecía por lo bajo. Greg probablemente pateando cada habitación, refunfuñando sobre abogados, papeleo y yo. Ellos pensaron que yo era mezquina, pero yo no fui la que cruzó la línea primero. Ellos lo hicieron cuando la mudaron a mi casa como si yo nunca hubiera existido. Darius me llamó la noche siguiente. «Mamá», dijo con vacilación. «Papá no está muy bien». Me quedé en silencio. «Se está quedando con un amigo por ahora». Dijo algo de que su crédito está por los suelos. Dijo que Bridget lo está culpando de todo. «Debería», le dije sin rodeos. «Él la dejó jugar a ser reina en un castillo que no era suyo». Darius suspiró. «No quiero tomar partido». «Ya lo hiciste», le dije suavemente, «cuando te quedaste callado mientras me trataban como un fantasma». Él no respondió a eso, solo susurró: «Lo siento». No necesitaba que se humillara, solo necesitaba que entendiera la profundidad de lo que había sucedido, no solo a mí, sino a la idea de familia, lealtad, respeto. Más tarde esa semana, recibí un correo electrónico de Bridget. Comenzó con la habitual falsa cortesía. «Elaine, sé que hemos tenido nuestras diferencias». Continuó diciendo que estaban buscando un nuevo lugar, pero que les resultaba difícil. Preguntó si yo estaría dispuesta a prestarles parte del dinero de la venta de la casa para ayudarlos a recuperarse. Incluso tuvo el descaro de escribir: «Después de todo, no es como si lo necesitaras tanto como nosotros». Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, parpadeando lentamente. Luego le di a borrar. Sin respuesta, sin interacción, sin reacción. Ese silencio sería más ruidoso que cualquier cosa que pudiera decir. Mónica me dijo que probablemente terminarían en un alquiler, una rebaja, lo cual es poético, añadió, porque te trataron como una rebaja. Pasé las siguientes semanas en algo parecido a la paz. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en la biblioteca, algo para mantener mi mente activa. El trabajo era tranquilo, respetuoso y rodeado de historias, lo cual me parecía apropiado.
Ahora tenía mi propio pequeño lugar, nada elegante, pero era mío, completamente mío, sin escrituras compartidas, sin esperar aprobaciones, sin un segundo cepillo de dientes en el baño, solo espacio, soledad y sanación. Una tarde, mientras acomodaba libros, se me acercó una mujer de unos 40 años. Me reconoció de la iglesia de hace años. Dijo: Ela, me enteré de lo que pasó. Solo quiero decir, lo manejaste con gracia. Le di las gracias, pero ella se inclinó y susurró, y con puer, esa parte se me quedó grabada, puer. Nunca me había visto a mí misma de esa manera antes, pero supongo que se necesita una cierta fuerza para perderlo todo y construir algo mejor en su lugar. En silencio, intencionadamente, sin rogar por permiso o validación. Unos días después, volví a ver a Greg. No por elección. Estaba recogiendo la compra cuando vi a un hombre sentado en el banco fuera de la farmacia. Se veía cansado, el cabello despeinado, la camisa arrugada. Me tomó un segundo darme cuenta de que era él. Me vio y se levantó rápidamente. Elaine, hola. Asentí, pero no dejé de caminar. Me siguió hasta mi coche. No estoy tratando de pelear, dijo. Solo quería hablar, me detuve. ¿Hablar de qué, Greg? Se movió incómodo. Es que no pensé que lo tuvieras en ti. Levanté una ceja. Lo del juzgado, la casa, todo. Me recosté a la puerta de mi coche, con los brazos cruzados. Pensaste que era demasiado débil para defenderme. Se frotó la cara. No, pensé que estarías demasiado cansada. Eso me dolió más de lo que esperaba, porque una cosa tenía razón. Había estado cansada. Cansada de ser ignorada. Cansada de ser el fondo de la vida de otra persona. Pero entonces me di cuenta de que cansada no es lo mismo que acabada. Bueno, dije suavemente, supongo que te equivocaste. Él rió con amargura y tristeza. Bridget se fue. Parpadeé. ¿Ya? Dijo que la avergoncé, que lo dio todo por un hombre que ni siquiera pudo mantener un techo sobre su cabeza. ¿Y está equivocada? Pregunté. Él no respondió. Lo miré por un momento, luego abrí la puerta de mi coche. Buena suerte, Greg. Extendió la mano como queriendo decir algo más, pero yo ya estaba deslizándome en el asiento del conductor. No le debía otra conversación. Ya no. Cuando llegué a casa esa noche, abrí la carpeta que Mónica me había dado semanas atrás. Tenía todo el papeleo de la venta, la transferencia de la escritura, el extracto del pago final y algo extra. Una nota escrita a mano de Mónica que decía: no solo cobraste tu parte. Doblé la nota y la guardé en mi cajón, y luego me serví una copa de vino, encendí una vela y puse la radio. Por primera vez en años no sentí que estaba esperando algo, ni lamentando algo, ni aferrándome a algo. Simplemente estaba viviendo. Y el silencio a mi alrededor ya no era soledad, era libertad. Unos 2 meses después de ver a Greg fuera de esa farmacia, recibí una carta por correo, sin dirección de remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Inclinada, apresurada y con bucles, justo como Bridget firmaba su nombre en el papel rosa que usó para enviarme ese mensaje ridículo meses atrás, el que me decía que programara una recogida. Abrí el sobre con manos firmes, sabiendo ya que no sería una disculpa. Y tenía razón. Bridget no era del tipo que se disculpa. Era un intento de generar culpa en papel, un quejido disfrazado de pasividad agresiva. Una de esas cartas de «ganas tú, pero mira lo que has hecho». Decía que había arruinado 2 vidas y destrozado un futuro, como si yo no hubiera simplemente recuperado lo que ya era mío. Cerca del final garabateó: «Espero que haya valido la pena». Doblé la carta cuidadosamente y la deslicé debajo del posavasos más cercano en mi mesa del comedor. No la rompí, no la quemé. Ni siquiera maldije por lo bajo, porque sí valió la pena. Cada segundo de silencio, cada firma en cada página, cada lágrima que nunca les dejé ver. Más tarde esa semana, Darius me invitó a cenar. Últimamente había estado intentando reconectarse más. Pude darme cuenta de que la niebla se había disipado para él. Quizás empezaba a ver a Greg y Bridget sin el barniz. Ya no le reprochaba su silencio, no porque no doliera, sino porque aferrarme a eso solo me pesaría más tiempo. Nos encontramos en un pequeño restaurante cerca del puerto deportivo. Nada lujoso, pero lo suficientemente acogedor como para sentirse como en casa. Parecía el niño al que solía leer cuentos antes de dormir, solo que ahora con el rostro de un hombre adulto y culpa en sus ojos. Después de pedir, jugueteó con el borde de su servilleta. «Quiero darte las gracias», dijo. «¿Por qué?» «Por no dejar que se saliera con la suya». Lo miré fijamente por un segundo, no porque me sorprendiera, sino porque parecía que había tardado tanto. No supe cómo detenerlo, admitió. «Pero tú sí, no solo perdiste un marido, perdiste tu dignidad en ese matrimonio y luego te diste la vuelta y la recuperaste en tus propios términos». Quise llorar,
pero no lo hice. Solo respiré hondo y dije, no lo hice para castigarlo, cariño. Lo hice para poder volver a respirar, para que la próxima mujer como yo no sienta que tiene que desaparecer solo porque alguien dijo que no es suficiente. Él estiró el brazo por encima de la mesa y me tomó la mano. Tengo una habitación de invitados, dijo. Puedes venir a quedarte conmigo cuando quieras. Te encontraremos una casa nueva, algo mejor, algo que sea tuyo y solo tuyo. Sonreí, pero negué con la cabeza. Ya tengo algo mejor, dije. Paz. Una semana después, me encontré entrando a un seminario para mujeres en el centro comunitario. Mónica me había inscrito como oradora sin preguntarme. Típico de Mónica, solo habla de tu historia, me dijo. Te sorprendería cuántas mujeres necesitan escucharla. Al principio no quería. No era una oradora pulcra. Era solo una mujer que había sobrevivido a la humillación y la traición, pero cuando miré alrededor de esa sala, los ojos cansados, los brazos fuertemente cruzados, las sonrisas agotadas, me vi a mí misma. No la versión pulcra, no la mujer sentada allí con papeles limpios y paz. Oh, vi a la Elaine que solía llorar en su almohada cuando nadie la veía. La Elaine que solía pensar que guardar silencio era lo mismo que mantenerse fuerte. Así que me puse de pie y les conté todo. No solo sobre Greg o Bridget o la demanda. Les conté sobre las noches que pasé cenando sola en la casa por la que pagué. Sobre la forma en que la gente me miraba como si fuera la ex esposa que no podía seguir adelante. Sobre la forma en que el silencio puede convertirse en su propia prisión cuando nadie escucha. Y luego les conté cómo me liberé. No a través de la ira, no a través de la súplica, no a través de la violencia o el drama, sino a través de conocer el poder del momento, la fuerza de la estrategia y el valor de una firma en el papel correcto. Cuando terminé, una mujer me abrazó con lágrimas en los ojos y susurró, me recordaste que no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Esa noche llegué a casa y saqué un cuaderno nuevo, no el que había usado para escribir cartas de desamor a mí misma años atrás, sino uno nuevo, intacto. Y en la primera página escribí, esto no es un segundo capítulo, esto es un libro completamente nuevo. A la mañana siguiente, Mónica llamó con una actualización. La pareja que compró mi antigua casa se había mudado por completo. Eran una joven pareja afroamericana que esperaba a su primer hijo en primavera. Pintaron la oficina trasera para convertirla en un cuarto de bebé y transformaron mi antiguo jardín en una huerta. Dijeron que finalmente se siente como un hogar, me dijo. Eso me hizo sonreír por primera vez en días. Esa casa merecía amor. Merecía risas de nuevo. Merecía una calidez que no fuera forzada. En cuanto a Greg, la última vez que supe, estaba alquilando un condominio en un complejo comercial, compartiendo con un tipo que le cobraba por usar la lavadora y la secadora. Bridget, ella desapareció de las redes sociales. Algunos dicen que se mudó de regreso a Ohio. Otros dicen que trabaja a tiempo parcial en una tienda y le cuenta a la gente que solía vivir en una casa grande. Realmente no me importa porque el día que decidieron que yo era prescindible, cuando la mudaron a mi casa y me trataron como una nota al pie, ellos me entregaron la cerilla. Todo lo que hice fue encenderla. Ahora me siento en una cocina que es completamente mía. No hay eco de los pasos de nadie más. Solo yo, mi taza de té y el murmullo de una vida que construí de las cenizas. La taza que tengo en la mano dice, indiferente y pagada. Fue un regalo de Mónica. Ya me hace reír cada vez que bebo de ella. Ya no pienso en lo que perdí. Pienso en lo que recuperé. Mi dignidad, mi voz, mi maldito nombre. Y lo mejor de todo lo hice sin levantar la voz, porque el silencio no es rendición. A veces es una advertencia. Y a veces es el comienzo de una guerra. Algunas personas piensan que la historia termina una vez que has ganado, una vez que has entregado los papeles, cerrado la venta y visto a las personas que te faltaron el respeto empacar cajas y desaparecer. Piensan que esa es la meta, venganza completa, paz restaurada, telón cerrado. Pero la vida sigue, y a veces la parte más poderosa de tu historia comienza después de que todos asumen que te has desvanecido. Esa era yo. Después de que Greg y Bridget desaparecieron de mi vida, uno a un complejo de alquiler con paredes delgadas, la otra a la oscuridad en un pueblo que no conocía su nombre, no hice una fiesta. No me pavoneé como una reina. Simplemente exhalé. Fue el tipo de respiración que no te das cuenta de que has estado conteniendo hasta que tus pulmones duelen de alivio. Tomé ese dinero de la venta de la casa, más de $370 con 0 centavos después de honorarios e impuestos, y no hice derroches. No compré un coche deportivo ni volé a Bali. Me senté con Mónica e hice lo que toda mujer que ha sido subestimada debería hacer. Hice un plan. Nos reunimos con una planificadora financiera.
Una mujer afroamericana que entró con rizos naturales, pendientes de perlas y ojos más afilados que un halcón. Revisó mis documentos, hizo las preguntas correctas y dijo: asegurémonos de que este dinero sobreviva a la traición. Sonreí. Eso era exactamente lo que quería. Invertí la mitad. Compré un condominio pequeño pero moderno a mi nombre solamente. 5 deudores, sin nada compartido. Todo, desde el interruptor de la luz hasta el buzón, me pertenecía. Desaparecí. No en el sentido dramático, no en el sentido de fingir mi propia muerte. Me refiero a social, emocional y digitalmente. Desactivé mis cuentas de redes sociales, dejé de asistir a la misma iglesia donde los susurros me seguían como perfume. Dejé que la gente se preguntara a dónde fui, que adivinaran si me había vuelto loca o si había seguido adelante. Me mudé. Sí, a 2 estados de distancia, un pueblo tranquilo en el norte de Nuevo México, lejos del caos, lejos de los recuerdos, lejos de cualquiera que alguna vez me presentara como la ex esposa de Greg. Aquí, la gente me conoce como la señorita Foster, la mujer que es voluntaria en el refugio de animales, que hornea demasiado pan de plátano, que planta caléndulas y canta viejas canciones gospel en su porche. Nadie aquí sabe que una vez lloré hasta dormirme en una casa que era legalmente mía pero emocionalmente robada. Nadie sabe que mi silencio una vez alimentó el ego de otra persona. Y me gusta que sea así. De vez en cuando recibo correos electrónicos de viejos conocidos. Personas que solían compadecerme ahora de repente quieren saludarme. A veces son mujeres que están pasando por algo similar y me piden consejo. A veces son chismes disfrazados de preocupación. Y una vez fue Greg. Me escribió un breve correo electrónico el otoño pasado. El asunto decía simplemente: lo siento. Ni siquiera lo abrí. Lo borré al instante porque a veces el silencio es la respuesta final. El tipo de silencio que cierra puertas de forma permanente. Pero no me detuve ahí. Un día me senté en mi patio mirando mi nuevo jardín y me di cuenta de que no había terminado de plantar. No solo flores, sino algo más grande, algo duradero. Así que tomé una parte del dinero de la venta, $50 con 0 centavos, y lo doné a un fondo legal local para mujeres. De forma anónima, sin placa, sin anuncio, solo una transferencia bancaria y una nota que decía: para las mujeres que aún no saben que tienen permitido defenderse. La directora del fondo escribió más tarde en su boletín que la donación ayudó a 3 mujeres a escapar de matrimonios abusivos. Y 2 de ellas la usaron para presentar demandas que cambiaron sus vidas. Así es como se ve un verdadero legado. No solo sobrevivir a la tormenta, sino encender una antorcha para las mujeres que todavía están atrapadas en la oscuridad. No le cuento todo a la gente. No conocen los detalles. No saben sobre el papel rosa, ni la audiencia judicial, ni cómo se veía Greg cuando se dio cuenta de que no estaba mintiendo. Pero a veces me siento en la mesa de mi cocina, con la luz del sol entrando, una taza de té fresca en la mano, y lo escribo todo. No para ellos, para mí, para recordarme quién era cuando caminé por el fuego y salí limpia. Verán, Greg no solo perdió una esposa, perdió el acceso a mi lealtad, mi dulzura, mi silencio. Bridget no solo perdió una casa, perdió la ilusión de que podía construir la felicidad sobre las cenizas de otra persona y no quemarse. Ambos aprendieron una lección que la mayoría de la gente nunca ve venir. Nunca asuman que los silenciosos son débiles. Nunca asuman que los educados no saben cómo destruirte legalmente. Nunca asuman que la mujer a la que le hiciste daño no tiene nada que perder, porque a veces solo está esperando el momento adecuado. Y cuando ese momento llega, no gritará, no llorará, ni siquiera mirará hacia atrás. Ella cobrará, y tú te quedarás sin hogar, no solo sin techo, sino sin paz. Así que ahora, cuando bebo de mi taza que dice indiferente y pagada, lo hago lentamente porque me he ganado cada gota de esta paz y quiero que dure toda la vida. Mi nombre es Elaine Foster, fui divorciada, desechada y faltada al respeto. Y luego les recordé, legal, financiera y espiritualmente, con quién estaban tratando. Apostaron contra la mujer equivocada. Y no, duermo bien, me río a menudo. Y nunca contesto llamadas bloqueadas. Eso no es venganza. Eso es recuperación.